En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio de Vivir Felizmente. Y yo cada vez que tengo un episodio tengo unas de acompañantes tan encantadoras. Y bueno, hoy estoy con Adri Araya, que es una especialista, coaching ejecutivo. También te dedicas a la parte de docencia por aprendizajes. Y además de eso también, ella es especialista en aprendizaje lúdico. Entonces, ¿qué es un lúdico? Yo cuando, ¿qué es eso, Adri? ¿Verdad? Tú tienes que enseñarme hoy, bueno, por eso estamos en este podcast, porque aunque suene algo que no conocemos, porque yo te soy honesta, hasta hace poquito que empecé a hablar contigo y que empezamos a ver los temas del podcast, yo no sabía qué es aprendizaje lúdico. Es más, yo hoy necesito que usted a mí me dé una clase de qué es, porque estoy muy interesada en el tema. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Encantada de estar aquí, de ser invitada a este podcast. Para mí es un gusto estar compartiendo con vos en este espacio y por supuesto también con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, y es que es una palabra, bueno, de repente no es tan nueva, pero uno se imagina, yo no sé, uno se imagina un montón de cosas cuando ve aprendizaje lúdico. Vos sos especialista en eso, pero hoy contanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es el aprendizaje lúdico? Contanos sobre eso. Sí, bueno, vamos a empezar retomando lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Que muchas veces asociamos el aprendizaje únicamente a la educación formal, como a pensar lo que se aprendió o se aprende en el kinder, escuela, colegio, universidad, pero en realidad el aprendizaje es una dimensión humana, o sea, es parte de nuestra esencia como personas el aprender desde los primeros instantes de vida hasta los últimos minutos de vida. Es esa capacidad maravillosa porque es increíble todos los mecanismos, ¿verdad?, que suceden a nivel interno y externo para que podamos transformarnos de manera constante. Transformamos tres cosas: nuestros pensamientos, nuestras creencias en relación con todo lo que nos rodea, nuestras emociones también y nuestra manera de actuar, es decir, nuestra voluntad sobre las cosas. Entonces, primero entender que el aprendizaje es de todas las personas y es esa capacidad que tenemos de transformarnos cada día, ¿verdad? Siempre somos una persona nueva y diferente y todo lo que vivimos en el entorno va generando como todos estos cambios. Y en relación con la lúdica en realidad la palabra es, ¿verdad?, complicadilla. Venga, medio tricky ahí. Sí, Yo, a sí. ver, ajá, contame a ver. Sí, uno dice: "Ey, pero ¿qué es eso?". Bueno, es muy sencillo y además es algo que sí hemos experimentado todas las personas. Viene del latín ludus, que significa juego. Entonces, digamos, muchas veces decimos lo lúdico es el juego. Efectivamente, el juego es lúdico, pero lo lúdico va mucho más allá del juego. Yo lo defino como una capacidad, digamos, parte de nuestra esencia como personas que tenemos, es una capacidad que tenemos intrínseca de expresarnos en la vida. Es una manera de ser y estar en la vida, en cualquier momento, en cualquier escenario. Y esa manera de ser y estar en la vida tiene una serie de características, como el placer, la alegría, la imaginación, la curiosidad, la capacidad de asombro, el buen humor sano, la esperanza. Todas estas características de esa dimensión lúdica nos permiten, digamos, ser y estar, digamos, en los espacios, ¿verdad?, personales, sociales, profesionales, y sobre todo porque es natural a nuestra esencia. Muchas veces lo vemos como más común en los niños y las niñas. ¿Cómo vive un niño o una niña, verdad, su vida? El juego. En juego, están siempre, Entiéndose. se divierten, se ríen, también cuando tienen que, o sea, es una intensidad, se divierten, se ríen, imaginan, son curiosos, son osados, tienen esa esperanza, esa creatividad, crean, o sea, indiferentemente del resultado, ellos siempre están enfocados en ese momento presente, disfrutan. Entonces, las personas traemos nuestra dimensión lúdica desde que nacemos. Lo ideal sería que toda nuestra vida podamos vivir desde esa forma de manifestarnos en la vida y de ser. Pero bueno, lamentablemente muchas veces cuando vamos creciendo vamos cortando como esa posibilidad. Entonces el aprendizaje lúdico es la capacidad que tenemos para aprender durante toda la vida
pero desde este lugar que nos da placer, que nos da alegría, que nos mantiene vivos, llenos de entusiasmo, que nos apasiona por las cosas, que curioseamos, que imaginamos, como casi, ¿verdad? Como ver el universo infinito de posibilidades que tenemos. Ahora, nuestra formación, Adri, es una formación muy diferente a ella, Sí, ¿cierto? sí, ¿Verdad? claro. Es muy alejado, podríamos decirlo. Sí, ¿Y en qué implica, o sea, cómo me beneficia a mí como persona, en mi ente como tal, física, emocional, social, haber, de alguna manera, haber tenido tal vez un aprendizaje de este estilo y no el cuadrado, que es el tradicional que tuvimos en nosotros como niños? Ahora a esta altura, imagínate, cuando éramos niños. claro. Bueno, la buena noticia es que en cualquier momento podemos optar por vivir la vida desde una dimensión lúdica, aunque en algunos espacios se nos haya cortado como esto, ¿verdad? Pero por supuesto que, digamos, el mayor beneficio, ¿verdad? O posibilidad es que nos permite ser personas más conscientes de las posibilidades y de las capacidades que tenemos, ¿verdad? La dimensión lúdica nos conecta con eso. ¿Cuáles son nuestras capacidades y posibilidades? Porque, y voy a referirme a la edad, digamos, de la infancia, ¿verdad? De los niños y las niñas, Sí. porque si vemos a un niño o una niña en cualquiera de sus actividades cotidianas, ellos siempre están probando formas diferentes de hacer las cosas, experimentando, imaginando. Bueno, son aquellas historias, ¿verdad? Y convierten cualquier objeto en lo que ellos lo quieran convertir y crean y diseñan y se apasionan y se entusiasman, ¿verdad? Y es como esa posibilidad. Imagínate que las personas jóvenes y adultas Sí. en nuestro proceso de vida y responsabilidades asumiéramos nuestros espacios desde ahí, ¿verdad? Que sepamos que en nuestro estudio, en nuestros desafíos personales, profesionales, siempre tenemos esa capacidad de explorar, de buscar cosas distintas, de hasta en cierta medida de jugar en la vida, ¿verdad? Es cierto que la vida, hay espacios pues serios, pero la vida no debería ser tan seria en el sentido como decías ahora, de encasillarnos, ¿verdad? Sí. Esto es así y no hay otra manera. Claro, uh, hay que darle eso a un niño o una niña para ver las múltiples maneras que encuentra, ¿verdad? Nosotros también, como personas adultas y jóvenes y adultas mayores y niños y niñas, siempre hay nuevas maneras, ¿verdad? De resolver, de hacer, de buscar, de desarrollarnos, ¿verdad? Y eso nos da plenitud, ¿verdad? Claro. Eso nos da plenitud, sentirnos conectados. Es como con ese entusiasmo, ¿verdad? De vivir. De vivir. ¿Por qué nos ha costado tanto, Adri? O sea, ¿por qué nos ha costado a nosotros como personas encontrar ese clic con el placer de aprender? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no sabemos? Y más bien, o más bien, vamos a ponerlo más bonito. Sí. ¿Qué herramientas vos me puedes decir hoy, verdad? ¿Cómo poder lograr esto? Porque es magnífico. Si yo logro hacer de mi vida mi forma de trabajo, por ejemplo, algo tan sencillo como el trabajo, y poder lograr tener esa capacidad de verlo así, porque yo cuando vos me hablas, yo me imagino al de mercadeo, al de publicidad, Sí. ¿verdad? Porque uno se lo imagina, yo me lo imagino, porque son gente que les toca crear y hacer y pensar, y ¿verdad? Pero digamos que en otras de nuestras vidas, en otras etapas o funcionamientos de nuestra vida, ¿qué herramientas se necesitan para lograr esto? ¿Cómo lo logramos? Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente como un primer paso, Ujú. sí o sí, esto nos obliga a hacer a mirarnos hacia adentro, ¿verdad? A detenerse. Creo que muchas veces hemos empezado a vivir como, yo digo, en piloto automático, ¿verdad? Ponemos el piloto automático y vamos como viviendo la vida como porque sí, y esto me toca porque sí, y se nos olvida que cada día de vida es nuevo, es que es una página en blanco. Incluso, aunque tengamos que hacer lo mismo que hicimos ayer, siempre la vida nos sorprende, no sabemos al final del día con qué vamos a terminar, ¿verdad? Siempre es un proceso nuevo, es un día nuevo. Y yo creo que lo primero es hacer esa mirada hacia adentro, detenernos y pensar, agarrar un papel y un lápiz y decir, a mí, yo, ¿en qué actividades o en qué espacios conecto con ese entusiasmo, como con esa alegría, con esa pasión, donde yo digo, ¿cómo me encanta hacer eso?
indiferentemente de que esos espacios o momentos sean, digamos, de un entorno personal o profesional o laboral, o agarrar un papel y un lápiz y decir, a mí me conecta esto, 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 me encanta hacer esto. Y eso puede ser cualquier tipo de actividad, bailar, conversar con la gente, dibujar, caminar, un espacio de oración o contemplación o meditación. O a mí lo que me encanta es cocinar, me encanta descansarme, lo que, ¿verdad? Cada persona diga, esto es lo que a mí realmente me conecta. Y luego invitaría a las personas a que hagamos un análisis, ¿verdad? Okay. Muy, muy sincero de en qué medida yo estoy dedicando espacio, ¿verdad? En mi vida a esas actividades que me conectan y me gustan tanto, ¿verdad? Entonces, hacer un ejercicio de honestidad, ver si eso forma parte de nuestra cotidianidad o no le estamos dando tiempo a esas actividades y empezar a retomar eso. Porque por supuesto que muchas veces tenemos obligaciones que no es precisamente donde sentimos que vibramos alto, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros nos demos permiso de hacer esas actividades con las que conectamos con nuestra dimensión lúdica, esa actitud lúdica hacia la vida nos va a ir impulsando a llevarla a otros contextos, ¿verdad? Si a mí, por ejemplo, a mí que me encanta bailar y pasear, que me encanta, ¿verdad? Si yo me mantengo constantemente dándole espacio a eso, también ese mismo entusiasmo voy a querer llevarlo a mi trabajo, a mi cotidianidad, como estoy conectada con eso, que me hace sentir esa pasión, ese entusiasmo, veo las cosas de la cotidianidad de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es devolvernos a pensar dónde yo conecto con esa dimensión lúdica, con ese asombro, ese entusiasmo, esa imaginación, Esa donde pasión por esa hacer cosas, pasión, o sea, así porque es es. una pasión por hacer cosas, Sí, ¿verdad? sí, Y es sí. que lo lúdico, lo hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Que siempre, ay, lo lúdico, uy, ¿qué es eso, verdad? Se oye así como, ¿verdad? Pecaminoso, ¿cierto? Sí, 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 claro. ¿Verdad? Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, porque qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta conectar nosotros con el tema placer, ¿verdad? Y cuando hablamos de placer, y no sé, todo el mundo se imagina seguramente las 50 sombras de Grey, ¿verdad? Y no se Ajá. imagina que realmente el placer o de las situaciones de la vida, del sentir satisfacción, el querer hacer algo, ¿verdad? O el disfrutar Ah, uno, o sea, disfrutarse uno en X actividad, ¿cómo nos cuesta? y es que eso es, o sea, estar vivos, o sea, es parte de la vida. Si uno, no digo que tenemos que estar con ese placer y esa pasión desde que nos levantamos hasta Pues que sí, nos acostamos, sería como pero patológico eso, Adri. sí, exactamente, Exacto. pero no es posible, o sea, no es sano que vivamos una vida eh, como mecánica. Es que no estamos hechos para eso. Es que si nos ponemos, digamos, ahorita a pensar, y bueno, yo soy como muy romántica en ese sentido, pero yo digo, es que es tan maravilloso el diseño de la persona humana. O sea, si yo en la mañana me detengo y cierro mis ojos a pensar todo lo que está funcionando dentro de mí para que yo ese día esté despertando, empezando porque no tengo ni siquiera control de los latidos de mi corazón, ¿verdad? Si pienso en ese diseño perfecto, tengo que conectar con eso, conectar con eso, ¿verdad? Con esa pasión, con esa creación, con ese movimiento. El cuerpo nuestro está en movimiento siempre, entonces también el aprendizaje debe estar en movimiento siempre. Otra recomendación también que sería importante es que pensemos, ¿qué nos gustaría aprender? ¿Qué me entusiasma? Porque podemos aprender siempre y eso no depende del nivel educativo. Yo puedo ahora con el YouTube y la cantidad el Pinterest y todas las redes sociales que uno pone ahí, encuentra cómo aprender a hacer una ensalada diferente, cómo aprender a bailar X ritmo que yo no sé, cómo aprender a cualquier Tocar cosa, a instrumentos, hay tocar gente que ha aprendido a tocar instrumentos. instrumento por un tutorial pues de ahí en la red. Ah, sí, sí, hay muchas cosas. Y el conectar con ese entusiasmo de aprender, de desafiarnos, ¿verdad? De tener esa capacidad de aprovechar y conectar con eso, ¿verdad? Porque es nuestra esencia. De hecho, hay un pasaje, bueno, esas cosas que pasan cuando yo escribí mi libro una vez, em, que iba a orar un ratito, a abrir la Biblia. Esas cosas, ¿verdad? Que uno dice, son sincronías. Y me salió un pasaje de la sabiduría. No lo estaba buscando, que decía,
yo jugaba con la esfera del mundo cuando diseñaba la Tierra. Yo, bueno, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, o sea, todo lo que nos rodea es movimiento, porque el juego no solamente es el juego como asociado a lo de los niños, sino es esa capacidad de que todo está en movimiento, todo se está creando y recreando, digamos, siempre, y nosotros también, pero no solo, o sea, nosotros no solo como organismos, sino nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, debe mantenerse en movimiento. Entonces también una invitación es eso. Si sentimos que no estamos viviendo desde esa conexión, primero es nuestra naturaleza, de todas las personas. Ni siquiera depende de las culturas. Hay formas distintas de manifestarla, pero es hasta, ¿verdad? Indiferentemente de la cultura. ¿Qué puedo hacer yo, verdad? También, o sea, ¿qué puedo aprender? ¿Qué quiero aprender nuevo? Y desafiarme y buscar algo que me guste. Y eso que decías ahora, darnos permiso al placer. O sea, porque es que es parte, sin culpas, porque también efectivamente el juego y el trabajo muchas veces se han visto como una dicotomía, como enemigos, el juego y el trabajo. Entonces, el trabajo es lo más importante y lo que se pone al trabajo es menos importante, ¿verdad? Se han visto como si uno fuera distinto del otro, ¿verdad? Y en realidad tan importante es uno como el otro. Incluso el trabajo debería ser un espacio, ¿verdad? Para también vivir desde nuestra dimensión lúdica. Y la percepción, Adri, porque ahora que vos mencionas eso en uno de los podcasts que estuvimos, que ya salió, hablábamos precisamente que cuando uno toca recortar gastos por X razón, los primeros gastos que se van son los que generan placer. O sea, si tenía que recortar las clases de baile, o recortar el gimnasio, o no sé, las clases de pintura, porque no son prioridad, porque más prioridad son otras cosas, pero que, y eso ahorita se me vino a la mente en este momento. Me encanta, por eso me encantan los podcasts, porque de repente uno conecta, ¿verdad? Con otras cosas que has oído. Y tiene toda la razón. Uno menosprecia mucho las cosas que nos hacen felices, que nos animan, porque es que cuando uno tiene gusto por algo, o sea, algo tan sencillo, Adri, sentarte en la sala de mi casa, porque no tienes que tener tanta plata para hacer eso, y escuchar, no sé, las canciones que me gustan. Algo así sencillo. Un momento de relajación, me pongo la música que me gusta. Pero, y cuando uno escucha de la música que a uno le gusta, ¿qué sensación? Yo le digo a la gente, ¿qué sensación le genera a usted escuchar algo que a usted le guste? Claro. Y es la misma sensación que va a escuchar nuestra gente cuando escuchen este podcast, espero yo. Pero es esa sensación de bienestar y de que tú respiras, ay, qué lindo, qué bonito, y cómo se disfruta. Pero nuestro día a día nos hace pensar que ese tipo de cosas no son prioridad y son sumamente importantes en autoestima, en funcionamiento, en querer hacer las cosas todos los días, o de alguna manera, Adri, yo creo que uno se acuerda de esas cosas y uno inmediatamente viene la sensación de felicidad. Claro. Bueno, ahí es la invitación también justamente a eso, a detenernos y a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Por qué han pasado tantos días y no me he vuelto a sentar a escuchar la música que me gusta? ¿Verdad? ¿Por qué no me lo permito? Sí. ¿Qué es lo que hay? Y bueno, sabemos en buena hora que muchas de nuestras acciones y actitudes y nuestra voluntad está dirigida a acciones, ¿verdad? Ya muy como mecánicas, pero sí es importante detenerse, hacerse esas preguntas, ¿verdad? Porque generalmente lo que nos da placer, como decías ahora, está relegado en segundo plano. Y muchas veces cortamos esos espacios, pero bueno, podemos buscar maneras de disfrutar y de hacer actividades que nos den placer, que requieran menos inversión económica. Posibilidades hay, es verdad, siempre hay un montón de cosas. Entonces, definitivamente es fundamental detenerse, ¿verdad? Pensar, darnos permiso. Bueno, ya yendo a como un pasito más, ¿verdad? Hacer un análisis de cuáles son las creencias que tengo que me están impidiendo darme el tiempo para descansar y escuchar la música que me gusta, ¿verdad? Porque ahora creo que también es que hemos caído como a un activismo frenético, casi enfermizo, ¿verdad? De pensar que hay que estar ocupado siempre. Entonces,
Y no solo las personas adultas, ahora muchas veces a los niños y las niñas también. Son estas agendas, entonces esta hora, esta clase, y no tenemos esos espacios libres, que en realidad esos espacios libres y de descanso y de placer genuino y espontáneo también dan paso a la creatividad, ¿verdad? Pero qué importante es como detenerse y hacer esa introspección y analizar y no solamente analizarlo y poner en un papel, sino que invitemos en este podcast a la gente, luego de haber agarrado papel y lápiz y poner cuáles son esas actividades que los conectan con esta dimensión, ¿verdad? Lúdica, de alegría, de placer, luego hacer un plan de acción. ¿Cuándo? La próxima semana o esta semana, o si lo están haciendo ese ejercicio en la mañana, ¿en qué momento del día me voy a dedicar a hacer esto? Porque a veces puede ser tan simple, digamos, a mí que me encanta bailar y tal vez hay más de una persona que nos esté escuchando. Somos dos. Ah, bueno, Por dos, excelente. ahora por dos. Ok, por dos y por más que están por ahí. ¿Cuánto tiempo nos cuesta sacar 10 minutos del día y poner la música que nos gusta y bailarla y cantarla? Y yo te aseguro que después de hacer un ratito de esos, lo que te corresponde hacer, lo vas a hacer con otra actitud. Nos llena de energía, nos vitaliza, o sea, muchas cosas nos da y nos aporta. Cada quien tendrá que pensar qué es lo que lo conecta con su naturaleza, que en realidad yo pienso que es como... em, hay una alegría de vivir que viene del hecho de estar vivos sin nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano, como somos que todo lo cuestionamos tanto, ¿verdad? Sí, Metemos la mente en todo, mucho pensamiento, pero solamente ese gusto, ¿verdad? De vivir, de sabernos vivos. Y estas actividades nos conectan con eso. Porque si ves, muchas de estas actividades son mucho como la emoción, la voluntad y los pensamientos, pero como desde una libertad, no esos sistemas de pensamientos que te encasillan, tengo que hacer, tengo que, sino nos conectan. Entonces invitemos a la gente a eso, a hacer una lista con papel y lápiz y luego decir, esta semana, ¿a qué me comprometo? ¿Qué día voy a sacar esos 10 minutos para bailar y comprometerse, ¿verdad? Y qué día voy a sacar esos 15 minutos para sentarme a contemplar el cielo, ¿verdad? Son muchas veces cada quien que busque qué lo conecta y que se dé permiso. Y entre más uno se exponga a esto, va a ser más fácil que uno quiera llevar eso a todo tu entorno, ¿verdad? Y darte permiso. Y después de eso, vamos a poder darle permiso a los que están en nuestro entorno, que es otro tema, ¿verdad? Porque muchas veces no damos permiso a ese familiar, a esa hermana, a ese hijo, a esa compañera de trabajo, porque como no hemos aprendido a darnos permiso a nosotros mismos, nos cuesta dar permiso a otros, ¿verdad? Yo sí creo que, ¿verdad? Que existe la posibilidad de que esto sea algo que nos contagie, ¿verdad? A unas y a otras personas y que podamos realmente vivir desde ese lugar. Y que no está nada complejo realmente. Mira que el título sonaba complejo y no es nada Sí, complejo en realidad, no, ¿verdad? Y es algo de alguna manera de las cosas, de nuestras cosas primitivas, de nuestros sentimientos primitivos como personas y que nos hacen muy bien y que ahora pensándolo bien nos quita mucho estrés, sí. nos baja el cortisol, ahora que está famoso el cortisol, nos baja el Ajá. cortisol, nos hace personas, dime. Sí, bueno, eso es una evidencia científica de esto. El ser humano no está diseñado para mantener niveles tan altos de cortisol o de estrés, como dice uno, ¿verdad? Estrés, exacto. Estamos diseñados para esto, ¿verdad? Para este otro lugar, para vivir desde esta dimensión del placer, del aprendizaje, y que haya esos periodos de estrés, pero no mantenidos en el tiempo. Claro, equilibrio, como todo que debe haber en la vida, equilibrio. Antes hablábamos un poquito también y te lo digo yo como mamá. Sí, Tengo una chica que casi está en 18 años y está en la disyuntiva de qué voy a hacer de mi vida, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a estudiar? ah, ¿Qué escojo? ¿Verdad? Entonces yo siempre le digo, ay, mire, mijita, si usted quiere estudiar bodoquitos, 1 y 2, yo la dejo, ajá, si eso es lo que usted quiere. Porque yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera que yo siempre quise. sí,
Y cada vez que yo voy, vea, por más cansado que fue la universidad, que el internado, que los hospitales y todo el tema, yo cada vez que voy a mi oficina, yo nunca he sentido que voy a trabajar. Claro. Entonces encuentro ese placer bonito de hacer las cosas que amo. Entonces yo le digo siempre a mi hija, ¿se imagina lo triste que es uno dedicarse toda la vida a algo que a usted no le genera nada? O sea, y que lo único que lo hace es por un tema de que voy a ganar más plata o porque por un tema económico, pero no porque usted de verdad lo disfrute. Y a pesar de que mi padre, yo me acuerdo en aquel momento, Claro. no querías estudiar administración y no querías estudiar para maestra. Y enfermería tal vez menos sacrificado. Yo creo que él pensaba en el sacrificio que significaba hacer una carrera como medicina. Sí. Pero yo me acuerdo que intentó convencerme de otra cosa. Entonces yo, no, papi, no. ¿Verdad? A la mano de Dios decía que de verdad me guste, ¿verdad? Porque decía, no, papi, Sí. eso, ¿verdad? Por Ajá. mi papá era hermoso, ¿verdad? Pero ahora con mi hija tiene ese dilema y yo le digo, no, tan fácil como, ¿qué te gusta? Pero mira que, y lo voy a decir, me va a matar Sofía, ya dije el nombre, por el amor de Cristo, perdón. ¿Cómo cuesta encontrar ese link con las cosas que a mí me gustan y mira, que si los adultos nos cuesta, a los chicos también nos cuesta, o tal vez yo he fallado en ese sentido, o no he podido transmitir, ¿verdad? A mi hija cómo, y a mis hijos en general, cómo encontrar ese gusto por, Sí, sí. ¿cómo podríamos hacer eso? Y yo te lo digo como vos que sos experta, decime vos un consejo, porque yo, eso es un tema que me preocupa mucho. Sí, claro. Bueno, muchas veces esa desconexión es justamente, ¿verdad? Por tanto, eso que hablamos ahora, ¿verdad? Tanto espacio, muchas veces como tan encasillado, ¿verdad? Sí. En los que nuestros niños, niñas y adolescentes se han expuesto, ¿verdad? De incluso tanto el exceso de responsabilidades que no hay espacio para, ¿verdad? Para poder muchas veces como ser ellos mismos y descubrirse. Pero un ejercicio que se puede hacer en este sentido es preguntarle, digamos, a estos adolescentes que tal vez están en ese proceso de elección de carrera, que, que describan los 3 o 5 momentos de sus vidas hasta el día de hoy donde se han sentido realmente plenos. Eso que decías ahora, con ese bienestar. Que describan esos 5 momentos, que piensen en 5 momentos, ¿verdad? Donde se han sentido realmente plenos. Y esos momentos pueden ser de cualquier contexto, con cualquier grupo de personas, puede ser un acontecimiento de la infancia, puede ser un acontecimiento reciente, pueden ser momentos familiares que ellos digan, bueno, plenitud, o sea, esa llenura de corazón, ¿verdad? La sentí en un día que le hicimos una fiesta a mi abuela, que hicimos eso, o un día que hicimos un trabajo en el colegio, entonces lo hicimos de esta manera, y, o sea, que describa 5 momentos e ir rescatando de esas anécdotas, ¿verdad? Que sería un ejercicio acompañado, o lo pueden hacer solos, rescatar esos momentos y escribirlos. Y luego que ellos puedan como ver cuáles fueron esas emociones positivas que surgieron, ¿verdad? De esos momentos donde se sintieron realmente plenos y satisfechos y ver cuáles son como esos talentos, ¿verdad? Que llenaron su corazón en ese momento, esas emociones que surgieron y ahí podríamos acercarnos, ¿verdad? A ver un poco qué es lo que les hace sentir plenitud. Si es resolver situaciones, si es el contacto con la gente, si es, o sea, qué tipo de actividades son donde ellos realmente se están sintiendo como con esa plenitud. Y puede uno ir haciendo una asociación, ¿verdad? Con en qué tipo de profesiones se ocupan de esas habilidades. Y ahí entonces podríamos encontrar y ir encontrando una asociación de cuáles son esas profesiones que requieren de esas habilidades para que ellos realmente piensen, bueno, si me dedico a esto, voy a estar constantemente teniendo contacto con estas habilidades y estos talentos míos y realmente existe una alta probabilidad de que me sienta pleno, porque eso que decías ahora es fundamental. Muy Y yo creo que no debemos pensar que es un ideal, debería ser la norma. Lo que trabajamos nos debe hacer sentir entusiasmo, o sea, levantarnos y ese deseo de ir y porque sabemos la alegría tan grande que nos da el servicio. Pero cuando ponemos nuestros talentos, ¿verdad? En marcha. Y entonces hay que descubrir cuáles son nuestros talentos. Y generalmente esas acciones donde hemos sido muy plenos
es porque estamos llevando nuestros talentos a un espacio y eso a las personas nos hace felices y a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de trabajo. Que no está tan bonito, pero bueno, así se llama. Así se llama, así debería de ser, ¿verdad? Exacto. Incluso esto que estás comentando pienso que también es una anécdota, también, ¿verdad? Para que las personas, mucha gente, muchas veces ya en otras etapas deciden mover un poco el rumbo también de Así. sus... Sí, que el hecho que me haya dedicado no quiere decir que me gustaría al final de mi vida irme para la finca de mi padre y hacer un Airbnb ahí y conocer Sí, turistas, conocer gente, claro, algo claro, así un poco diferente a lo que hago, diferente, ¿verdad? exacto. Porque no siempre tiene que ser una línea recta, sino que al fin y al cabo la vida es así. Así, Nos pone a veces en exactamente. situaciones, pero lo bonito es que depende de donde uno esté, logre disfrutarlo, Adri. Ajá, Que yo creo que no voy a decir el mensaje yo, pero lo vas a decir vos, ¿verdad? Como decimos, que ya terminando, porque sí, ya se nos fueron los sí, 30 minutos, ¿ves? Tú ay, preocupada por el tiempo. rapidísimo. ¿Cuál sería ese mensaje? Si tuvieras que resumir nuestro podcast de hoy en una idea o un mensaje, ¿qué podrías decir de este podcast de hoy? Sí, bueno, así como en síntesis, que podamos asombrarnos hoy en este momento, como detenernos y maravillarnos de lo que somos, ¿verdad? Del potencial que tenemos, de pensar que cada persona es distinta y estamos llenos de talento y potencial. Y indiferentemente de lo que hayamos hecho, la manera en que hayamos vivido hasta hoy, lo único que tenemos es este instante presente y podemos, me encantaría invitar a la gente a hoy, en este momento, no a pensar ayer, atrás, sino en este momento, que puedo ser y hacer diferente para vivir mi vida desde mi naturaleza, que es esta, la capacidad de creación, de asombro, de imaginación, el buen humor, la alegría, el placer, el deleite, la esperanza. Así deberíamos vivir nuestro día a día. Eso no significa que tengamos momentos difíciles, Claro. pero aún los momentos difíciles se pueden vivir con una actitud distinta. Sí. Pesas Entonces, menos, Adri. exactamente, invitar a la gente a detenerse y a pensar qué pueden hacer a partir de hoy para que este instante, que es lo único que tenemos, pueda ser diferente. Y si nos hacemos esa pregunta cada instante, pues ya vamos a tener una vida mucho más conectada, ¿verdad? Con esa esencia y ese maravilloso diseño que fuimos creados para hacer. Así es. Y qué bonito mensaje. Y lo que más me genera mucha tranquilidad es que si ya no lo hice, no es que ya no se pueda. No, sí se Ajá, puede. Se se puede a puede. cualquier edad, en cualquier momento. Y ella es Así es. autora de este bonito libro, precisamente la dimensión lúdica del ser humano en el aprendizaje, de Adri Araya. Adri, ¿dónde encuentro este libro tan bonito? Sí, bueno, este libro se puede encontrar en las librerías de la Universidad Estatal a Distancia, ya sea en los centros universitarios ubicados en diferentes puntos del país o también está la versión digital que se puede descargar también de la librería de la UNED. Es la editorial UNED. UNED. Perfecto. Y muchísimas gracias por el espacio. Lo disfruté muchísimo. Tenía un poco susto del tema porque yo decía, Dios mío, ¿verdad? Que ¿verdad? Sí, No conozco sí. mucho, pero hoy ha sido un gran aprendizaje y te agradezco tanto. Y yo siempre digo por la bondad, porque la gente que transmite algo nuevo, que nos enseña cosas en la vida, son gente muy bondadosa. Gracias por compartir tu conocimiento y espero tenerte en otro capítulo de Vivir Felizmente. Muchísimas Claro que gracias. sí, encantada. Muchísimas gracias a vos y también a todas las personas que escucharán este podcast. Así, un saludo. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.